En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Y aquí en Red Más Noticias queremos escuchar todas las voces de todos los aspirantes a la presidencia de la República. Doctor Eduardo Verano de la Rosa, bienvenido a Red Más Noticias, es un gusto tenerlo en nuestra casa. No saben cuánto les agradecemos. Mil gracias a Red Más Noticias por esta oportunidad para dialogar y que nos escuchen, como dices tú. Doctor Verano, ¿por qué es necesario en Colombia construir un Estado regional o más federal? Porque el centralismo tiene como una especie de talanquera a todo el resto del país. Ya nosotros somos un país de más de 50 millones de habitantes. No se puede seguir manejando como si fuera una finca grande, todo desde el mismo punto, desde el mismo centro, y creyendo que se pueden manejar todas las inversiones, todos los proyectos inventados, diseñados, definidos, impulsados únicamente desde la nación. No, el nivel territorial tiene que crecer, tiene que fortalecerse como lo han hecho todos los grandes países del mundo. Los grandes países, los más desarrollados, sin ninguna duda tienen un sistema de gobierno o federal o autonómico. Nosotros no conseguimos en la constituyente del año 91, yo fui constituyente en el año 91, no tuvimos los votos suficientes para llegar a un federalismo, que fue lo que había presentado originalmente el gobierno nacional. Y los votos alcanzaron para llegar a una autonomía regional. Entonces, pero no se ha permitido, no se le ha dado el proceso para llegar a esa autonomía regional, no se le ha abierto el camino. Se le ha coartado esa posibilidad y eso no es justo, no es conveniente. Si hubo un acuerdo en la constituyente del año 91, se tiene que cumplir, porque los pactos son para cumplirlo. Y lo que se firmó en la Constitución del año 91 no se ha cumplido en materia territorial. Doctor Eduardo, pero ¿por qué hoy en Colombia se le exige tanto al presidente cuando ya quedó en evidencia que incluso las soluciones que puede ofrecer un presidente de la República lo desbordan? Por lo mismo, exactamente por lo mismo. Lo que no estamos es exigiéndole más al presidente, al contrario, le estamos diciendo al presidente, la presidencia debe empequeñecerse, la presidencia debe delegar mucho más. O sea, menos burocracia. Tener menos burocracia nacional. Si es que donde verdaderamente está la burocracia, donde verdaderamente está el gasto, donde verdaderamente están los problemas de manejo, es en la nación, que es lo gigante, es lo grande aquí en Colombia. Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo es un empequeñecimiento de ese Estado central para que pueda surgir nítidamente un nivel territorial mucho más sólido, mucho más fuerte y mucho menos exigente precisamente con el gobierno nacional, porque será capaz entonces de manejar sus propios asuntos. El país lo conoció en su faceta en el Atlántico, donde hubo grandes cambios, y se lo digo sinceramente, en Barranquilla es otra. ¿Por qué decidió ahora lanzarse a la presidencia de la República en un momento en el que las calles arden, doctor Verano? Bueno, porque yo creo que es un proceso que hay que continuar, que hay que seguir. Y si las calles arden, es porque las calles no están ardiendo, lo que están es hablando. Obviamente que sí ha habido dificultad, sí ha habido problemas pues de vandalismo, pero yo creo que no miremos únicamente el vandalismo. Yo me he dedicado a escuchar lo que habló la calle. Y la calle lo que está diciendo es, pongan atención a una serie de problemas que tienen que ver con los jóvenes, que tienen que ver con las organizaciones sociales, que tienen que ver con un nuevo modelo de país, que tienen que ver con unos cambios importantes que seguramente tendremos que tener en materia gubernamental. Este, por ejemplo, sería un excelente cambio gubernamental que también sería hablado por las calles, porque tendríamos la manera de gobernarnos más cercano a esas calles. O sea, lo que nada más la frase tuya inicial. ¿Por qué le exigen más al presidente si hay tanta dificultad? Porque lo que nosotros quisiéramos es que los gobernantes locales tuviesen la oportunidad, pero también la autoridad y también los recursos para poder no solamente encarar los diálogos, sino poder solucionar con proyectos, con programas, las inquietudes que se presenten. Porque no todo el mundo está pidiendo lo mismo. Lo que la gente pide, las marchas de Cali no están pidiendo lo mismo que la gente que marcha en Barranquilla, en Cartagena o en el propio Bogotá. Son diferentes conceptos, diferentes concepciones de país y no se están atendiendo, sino que se quieren
todo enmarcar como en una misma plataforma, como si fuera todo unificado, y no lo es. Entonces, yo creo que se atendería de una mejor manera si nosotros tuviésemos la oportunidad de tener un gobierno más cercano a la gente, que escuche a la gente y además de escucharla, que pueda atender a la gente. Uno de los grandes requerimientos que le hacían los gobernantes locales era: señor presidente, ayúdenos, mándenos unas soluciones a todas estas inquietudes que tenemos. Ese no es el modelo que nosotros creo que necesitamos. Nosotros necesitamos un modelo donde el nivel territorial, el nivel local, escuche, que participe, solucione, tenga recursos, tenga autoridad, tenga maneras de solucionar las cosas, no como es ahora, que todo se soluciona en Bogotá. Doctor Verano, ¿es fácil hoy comprender las exigencias políticas que actualmente se esconden bajo los reclamos sociales? Yo creo que es tan novedoso lo que está pasando en Colombia que todavía no hemos comprendido exactamente lo que está pasando, porque trataron de hacer unas mesas de trabajo y las mesas de trabajo no tenían de pronto la representatividad total de la gente que estaba marchando. Porque, por ejemplo, los sindicalistas que tenían unas peticiones muy interesantes, muy importantes, no estaban en las marchas. Y los que estaban marchando, que eran los jóvenes, no estaban en las mesas de negociación algunas veces. Y los jóvenes que estaban en las mesas de negociación, muchos otros jóvenes que estaban en otras partes del país no se sentían representados. O sea, esa dispersión en la representatividad que no se ha podido ubicar en unas pocas personas indica que estamos ante una novedad en materia de requerimientos de un nuevo país. O sea, hay mucha gente que coincidencialmente salieron todos porque los procesos que ocurrieron de una u otra manera dieron que ese fuese como el momento en que todo el mundo salió a las calles. Pero no había un plan, no había un libreto, no habían unos líderes previamente que habían concertado todo este proceso. Hay algunas acciones que indican que puede haber algunos procesos que fueron planificados, como por ejemplo, a mí me llamó la atención la toma de 13 CAIs en Bogotá simultáneamente. Yo creo que acciones como esa de pronto sí pudieron tener alguna planificación, alguna organización, que sería importante que ya la inteligencia militar nos diera información sobre estos temas, porque nosotros obviamente no lo tenemos. Pero las calles están hablando y están haciendo una nueva manera de presentar inquietudes en el país, en las calles. Y esos diálogos son los que hay que abrir. Y esa nueva manera de manejar el país la tendremos que entender. Nosotros también lo conocimos en otra faceta suya como ministro de Ambiente, y el mundo también cambió, y hay un chip nuevo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. La lección después del gobierno Trump para el mundo fue tremenda. Usted, en ese sentido, ¿qué pretende proponer? Sobre todo porque los jóvenes escuchan mucho ese discurso. Continuar. Yo creo que nosotros tenemos que continuar. Yo tuve la inmensa fortuna de ser el ministro del Medio Ambiente que firmó Kioto. Sí. Fue un proceso supremamente interesante. Se venía del incumplimiento de casi todos los países con respecto a los compromisos que habían hecho en Río, 10 años antes. En el año 98, cuando nosotros nos reunimos en Kioto, ahí había que tomar una decisión muy seria con respecto a la emisión de CO2, porque ya no se había bajado lo suficiente para cumplir con las metas de llegar al año. En aquella época se hablaba del año 2010 como una meta donde debíamos llegar a tener las mismas emisiones del año 95. Y eso no iba a ocurrir, como no ha ocurrido efectivamente. Estados Unidos fue no solamente de los principales países que no solamente no cumplió, o sea que incumplió, sino que creció su proceso de emisiones. Entonces, importante lo que está pasando. Una persona del talante progresista de Biden está a nombre de Estados Unidos retomando todos estos temas. O sea que yo creo que vamos a tener una etapa muy interesante de recoger las banderas de aquella época para volver a tener el medio ambiente
en la palestra pública como el principal tema. O sea, nosotros si no protegemos, si no cuidamos, si no entendemos la dimensión de los daños que se le está haciendo al medio ambiente y al planeta, obviamente no vamos a tener lo que nosotros necesitamos, que es menos emisiones de CO2 y un mayor control de la dinámica destructiva de los ecosistemas, que es lo que tenemos que proteger. Doctor Verano, pregunta política. ¿Usted cómo va a hacer para derrotar a Gustavo Petro y a quien surja del otro lado, de los candidatos múltiples de los que se habla de la derecha? Yo creo que estamos en este momento apenas iniciando la carrera en el partidor. Yo creo que a mí me decían el otro día que si a mí no me asustaba y que por qué había esta proliferación de candidatos, que si eso era indicio de algo que realmente necesitaba ser analizado y estudiado, que por qué. Yo digo que positivo, a mí me parece supremamente positivo. Con las dificultades que tiene el país, después de las pandemias, las dificultades económicas, todo este proceso que ha habido de deterioro del orden público, que haya tanta gente que aspire a continuar una labor en la presidencia de la República, indica que creemos en el país, que consideramos que el país tiene todas las posibilidades inmensas para salir adelante. Después de cada crisis siempre hay una solución. Después de cada crisis es el momento en el que uno construye nuevos caminos para llegar a nuevas soluciones, nuevos conceptos de pensamiento del país. Entonces, entre esas dos posibilidades que en este momento están nítidas, de izquierda a derecha, como se dice en el argot político, en todo ese espectro, pues yo pretendo construir un proyecto dentro del Partido Liberal de centro-izquierda socialdemócrata. Esa sería mi ubicación política y donde yo creo que hay un ideario muy interesante, muy importante, con respuestas para lo que está viviendo ahora nuestro país. Si llega a quedar en la segunda vuelta Gustavo Petro con otro candidato, ¿usted adheriría a Petro por su inclinación a la centro-izquierda? Yo estaría en lo que defina el Partido Liberal. Yo estoy precisamente tratando de construir un Partido Liberal que se convierta en opción, en verdadera opción de presidencial. Y por eso yo pretendería que sea o Petro o alguien más y el Partido Liberal en esa segunda vuelta. La costa atlántica, ¿cuándo nos va a dar un presidente de la República? Hay que construir un proceso. Esperamos nosotros que ojalá que tengamos esta inmensa posibilidad, esta oportunidad para construir un país totalmente diferente, con un enfoque regional, con un enfoque de gobierno, como empezamos esta conversación, un Estado regional, que es una modalidad de gobierno que permite una mayor fortaleza de sus propias regiones. Y esa sumatoria de unas regiones cada vez más fortalecidas es lo que nos dará un país más progresista. Y con tanta división en Colombia, porque sí que estamos polarizados, ¿no es como peligroso de pronto ese federalismo? No, al revés. Es que el federalismo es el que nos daría oportunidad para lograr figuras de gobierno más cercanas a la gente. Es que lo que está fracasando, lo que está en entredicho, lo que está en crisis es el modelo centralista. Si no nos damos cuenta de eso, hemos perdido hasta la misma crisis. Lo único que no podemos perder es la crisis. Si hay una crisis, hay que aprovecharla, hay que sacarle el mayor provecho, hay que entender las causas. Y para mí, una de las causas muy importantes de la crisis es que el modelo centralista está totalmente colapsado. Doctor Eduardo Verano de la Rosa, la última pregunta. Los presidentes en las últimas elecciones se dividieron en el discurso de la paz o el discurso de la guerra. ¿Cuál es la narrativa hoy para llegar a la presidencia que en su opinión le interesa escuchar a los colombianos? La paz. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Nosotros tenemos que seguir construyendo la paz a pesar de las dificultades, a pesar de que tenemos talanqueras, de que hay diferentes puntos de vista. Yo creo que lo que se avance en materia de paz es por lo cual tenemos que trabajar todos los colombianos. Si cada uno de nosotros, en vez de mirar las luchas internas como parte de nuestro proceso creativo, de nuestro proceso de búsqueda de un camino, seguramente nos atrasará mucho más que el camino que brinda la paz. La paz es el camino.
Cuando los periodistas decimos que la última pregunta es la penúltima, ahora sí la última. En materia económica, ¿usted le da más a un modelo neoliberal o qué otro modelo para tratar de recomponer esta economía golpeada por la pandemia y por lo que nos dejó todo este mes de paros, bloqueos y demás? Progresista. Yo tengo un modelo en mente, un modelo totalmente progresista, pero tenemos que entender que el primer punto del orden del día en materia económica es la reactivación económica. Nosotros tenemos que darle una respuesta a la calle. La calle que está diciendo, necesitamos que nos den puestos de trabajo. Esos jóvenes que están en la calle no tienen la posibilidad. Estos jóvenes son, creo que los jóvenes más y mejor capacitados de toda nuestra historia académica. Son los que casi todos tienen 2 o 3 profesiones, tienen 2 o 3 posgrados y sin embargo son los que tienen más dificultades para encontrar puestos de trabajo. Entonces hay que apoyarlos, ayudarlos para que la economía genere los puestos de trabajo necesarios y que ellos tengan la oportunidad de crear sus propios sistemas de trabajo, sus propios puestos de trabajo, sus propias empresas. Innovación, esto donde estamos acá, esa torre de innovación que está en mi espalda, eso es lo que hay que repartir por todo el país. Si nosotros nos dedicamos a que el tema de la innovación, de las nuevas tecnologías, sea parte del apoyo que nosotros le vamos a dar a estos jóvenes, para que estos jóvenes puedan hacer su propio emprendimiento, este será una economía mucho más productiva, además porque ganamos más plata. No podemos seguir con una economía únicamente extractiva. Carbón, vendemos carbón y el margen que nos deja el carbón es diminuto, o el petróleo, porque no le hacemos no le aportamos ningún valor. Lo que nosotros necesitamos es una economía que tenga más valor agregado en la producción de lo que hagamos. Entonces, la innovación es lo que más aporta valor agregado. ¿Usted no cree que la palabra progresismo, progresista, asusta a muchos empresarios? No, al revés. Yo pienso que los empresarios están cada vez más convencidos de que nosotros tenemos que buscar una sociedad más justa. Mire lo que ha hecho Biden con todo su conocimiento, con su experiencia en los propios Estados Unidos. Ha buscado más empleo, está dedicado al empleo, está en este momento disparada la inflación y disparado el desempleo. No hay que culpar a nadie porque está pasando en todos los países del mundo fruto de la pandemia. Él se está dedicando a la reactivación económica y está buscando la equidad, la igualdad, especialmente la equidad de género, que haya iguales ingresos para mujeres y para hombres. Entonces, esos conceptos progresistas yo creo que son los que nos producen una sociedad más justa. ¿Y qué mejor para la estabilidad a largo plazo de un país que una sociedad justa? Es Eduardo Verano de la Rosa, es candidato a la presidencia por el Partido Liberal y es un gusto hablar con usted, doctor Eduardo. Bienvenido siempre aquí a Redman Noticias. Un placer inmenso y realmente felicitaciones, creo que tienen un excelente canal.